Todas las alabanzas más alto a través de su Hijo, de Hamashiach Mashiach, Shalom, Shalom, hermanos y hermanas, bendición a Dios a través de su Hijo, de Hamashiach Mashiach, bendición y todas las alabanzas, ¿ok? Este video es para edificar a mi gente, los llamados latinos, morenos y nativos indianos, que no necesita pagar el diezmo a nadie, no a mí, no a su pastor, sacerdote, no más, finito, no más diezmo. Está escrito muy simple en el libro de Hebreos capítulo 7. Claro, no más, no más. Cristo no enseñó para recoger diezmo, no le enseña, ¿ok? So, escucho bien, eso me importa. Dios dice, necesito trabajando al hombre. Los apóstoles y los profetas trabajan a Dios, trabajando. Los gente que no trabajando a los 12 tribus de nosotros son los levitas porque Dios no da la tierra a ellos, no tiene la tierra, pero ese es el tiempo de Moisés y a Malaquías, y después Cristo muerte no más levita, no más sacerdote de los levitas, no más, finito. So, en primer lugar voy a leer, ese es el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17 a 18. Al hombre le dijo, ¿qué es el hombre? A Adán, por haber escuchado a tu mujer, porque escucho a su mujer, no escucho a Dios, porque Dios dice a él, no hace esto, no pecado contra mí, pero no escucho a su mujer, ¿ok? Porque la mujer se ha engañado con el serpiente, el diablo, ¿ok? De igual manera que se pasa en esa tierra hoy. Y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Esa maldita Dios dice, ponga maldición a la tierra. Con fatiga sacará de ella el alimento por todos los días de tu vida. Adán estaba trabajando. Es laborador, laborando la tierra. ¿Ok? Espina y cardo te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor, ¿cuál es el sudor? Es el agua que saque después que el hombre o la mujer trabajando mucho, ¿ok? Dice bien, con el sudor de tu frente comerá tu pan hasta que vuelve a la tierra. Dios te va trabajando toda la vida, no solamente y el tiempo que va a morir. Es en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1 a 2. Y dice, el Adán se unió a Eva y su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín hijo. Entonces dio gracias a Yahweh, me segó un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas. Abel tiene trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Es el pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. ¿Ok? Muy simple, ¿sí, no? Pero ¿dónde es el otro? Chequeando el libro de Génesis. Este es el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27. Los dos muchachos, ¿quiénes son esos dos muchachos? Es Esaú y Jacob. Los dos muchachos crecieron. Dice, Esaú llegó a ser un experto cazador. ¿Qué es el cazador? Para matar los animales en los campos y en el forestero, ¿ok? Ese cazador y un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo, a quien le gustaba estar en la tienda, ¿ok? Eso es su trabajo, es el cazador, para matar los animales, ¿ok? Ese es el libro de Números. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 18, un momento. Es el libro de Números, capítulo 18, porque ¿y dónde nacido el diezmo? Ok, escuchen. Ese es el libro del Número, capítulo 18, y versículo 20. Y Yahweh dijo además a Aarón, tú no tendrás territorio alguno en el país, ni habrá parte alguna para ti en medio de tu pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, escuchen bien, dice no tendrá territorio, porque Dios da la tierra a los 11 tribus, pero a los levitas no da nada. No tiene nada de esa razón hablar, porque Aarón y Moisés son de la tribu de los levitas, ¿ok? Son de la tribu de los levitas. Entonces, alguna para ti en medio de tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Los israelitas, no todo el mundo. Porque yo mismo soy tu parte. Dios dice a ellos, yo soy tu parte, el parte de los levitas. Y tu heredad
a medio de los israelitas, a los hijos de Levi les doy, escuche bien, a los hijos de Levi les doy como herencia todos los diezmos de Israel. Su diezmo no a su pastor. ¿De cuál tribu son, eres tú, su pastor? ¿Es la levita? No, mentiroso. Y de levita no sabe nada, porque después de Cristo muerte no más. ¿Ok? Y escucho bien, ya voy a leer. Dice, a los hijos de levita, no dice a todo el mundo, a los chinos pastor, a los gringos pastor, no. Dice a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Es a moreno, es a los morenos. Eso es a una tribu de los 12 que son solamente sacerdotes. Dios no da la tierra a ellos. Necesito comer porque no puede labrar, no puede labrar la tierra, no le puede. Esa es la razón. Dios dice, enseño a hacer un mandamiento a los otros 11 tribus, necesito pago diezmo a ellos, porque no tienen tierra para vivir, eso importa. Y dice, les doy como herencia a todos los diezmos de Israel a cambio del servicio que presten, es decir, del servicio de la tienda de la ciudad. ¿Ok? Y ya voy a leer el versículo 25. Y dice, Yahweh dijo a Moisés, transmitirás esto a los levitas, no todos los tribus, solamente los levitas. Cuando perciban de los israelitas el diezmo que los ortodos en herencia, reservarán una parte para Yahweh. ¿Cuál parte? Será el diezmo del diezmo. Después de comenzar a recoger el diezmo de los 11 tribus de Israel, necesito en su comenzatorio para pagar diezmo de este diezmo a qué? A el más alto sacerdote, que es ese Aarón. ¿Okay? Escucho bien, esta ya será el diezmo del diezmo. Esa parte que ustedes reservarán les será contada como si cuenta el trigo a la era o el vino a la cuba. Así pues reservarán una ofrenda para llevar todos los diezmos que reciben de los israelitas y entregarán esa parte al sacerdote Aarón. Son muy simples. De todos los dones que reciban reservarán una parte para Yahweh, que será lo mejor de todos los consagrados. ¿Ok? Esa de esta manera, pero esa, ¿cómo se dice? Esa, después Cristo muerte, no más. Ese es el libro de Hebreo. Ya voy a leer el libro de Hebreo, capítulo 7, versículo 11 a 12 y 18 a 19. ¿Ok? Así pues, el sacerdocio de los levitas, no todo el mundo, no de los pastores, de los levitas, solamente los levitas. ¿Ok? Que es el fundamento de la legislación de Israel, es el fundamento de la legislación, es una ley. Pues que los levitas, Dios no da la tierra, ¿ok? No tendrá herencia en medio de su pueblo, de los israelitas, pero son sacerdotes. Y Dios dice, a los otros 11 tribus pagamos diezmo a él, y después pagamos diezmo, los de levitas pagamos diezmo de su diezmo a quien, a el más alto sacerdote, que es Aarón. Pero aquí todo cambia, escucho bien. Dice, así pues el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la perfección. No es la religión, la ley, no religión. Esa es una traducción muy mala. Esa es la ley a la ley perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Porque no enseño la ley y los mandamientos a los 12 tribus de Israel. Ese es un trabajo de los levitas. Normalmente los levitas deben enseñar los leyes y los mandamientos de Dios a los 11 o los todos 12 tribus. Pero no le hace. De igual modo que hace su pastor, no enseña la ley. No dice a la mujer, no pongas el pantalón es solo del hombre. ¿Ok? Es el hombre que tiene cosas. ¿Ok? Que va, como se llama, saca o saque. La mujer no tiene nada. ¿Qué va a sacar? Nada. ¿Ok? Necesito ponga vestida que es larga vestida para la mujer, no pantalón solamente a los hombres. Punto final. Está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. ¿Ok? Y dice, de lo contrario, que necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, escucho, y si hay un cambio en el sacerdocio, los levitas no son más sacerdotes, no más. ¿Quién es el nuevo sacerdote? Es Cristo. No necesito pagar diezmo finito.
finito, no más sacrificio de animales para, como se dice, saca los pecados, no más, porque Cristo cambia y todo no es nada más, todo el otro ley son inefectos, todo totalmente imperfección, ¿ok? Y dice, y así es un cambio en el sacerdocio. Necesariamente, la ley, dice, ¿cuál ley? Ley de los diezmos, de los sacerdotes. Solamente los levitas son sacerdotes, no otra tribu, solamente. Ok, la ley también ha de cambiar. Versículo 18 a 19, y ya voy a leer. Con esto se cancela la disposición anterior. ¿Cuál es la disposición anterior? Para pagar diezmo y para matar, para hacer sacrificio en el momento que nosotros pecado contra Dios. No más. En todo caso no necesito pagar diezmo, no necesito sacerdote y no necesito hacer sacrificio del animal. Ese es solamente los 3 leyes, cosas infinitas, son canceladas. Solamente estas 3 leyes son canceladas. ¿Okay? Dice, se cancela la disposición anterior, es antiguo, que resulte insuficiente e ineficaz. Es insuficiente e ineficaz. ¿Ok? Pues la ley no trajo nada definitivo. La ley no trajo nada definitivo. ¿Ok? Y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios, es a Cristo, Yahweh Mashiach. ¿Ok? No más. Explico a tu pastor que necesito trabajar. Si no trabajo, no necesito comida. ¿Ok? No usando el nombre de Dios para mentir. Y como se dice, robar el pobre pueblo. No le hace Ya voy a leer el libro de Siracida. Ya voy a leer primero. Siracida, un momento. Ya voy a leer el libro de Siracida. Ya voy a leer el libro de Siracida. Siracida, capítulo 40 y primero verso. Ya voy a leer. Es el libro de Siracida, capítulo 40 y ya voy a leer el versículo 26 a 30. La riqueza y la fuerza te dan ánimo. Sí, claro, sí, ok. Pero más que ambos, el temor del Señor. ¿Cuál es el temor de Dios? Ponga en práctica su ley y su mandamiento. El libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 a 9. Ok. Juan 14, 15. Ok. Primero Juan 2, 4. Ok. Eso es importante. Es Mateo 5, 17 a 23. Ok. Y dice, pero más que ambos, el temor del Señor. ¿Cuál es el otro temor? El libro de Salmo, capítulo 119 y versículo 104. ¿Ok? Y más. Con el temor del Señor, nada falta. Con el temor, ¿cómo tiene el temor de Dios? Para ponerse en práctica su ley y su mandamiento. No hay que buscar ayuda a otra parte. No necesito ayuda. Si su pastor ponga en práctica, no necesito diezmo. Esa que dice aquí. Si ponga en práctica los mandamientos, no necesito diezmo de los pobres gente. No le hace, no necesito, pero ¿cuáles son? Mentirosos, anticristo. ¿Ok? Dice, el temor del Señor es un jardín de bendiciones. ¿Sí? ¿Ok? Proteger mejor que todos los hombres. Hijo mío, trata de no vivir mendigando. ¿Cuál está mendigando? Gente que no quiere trabajo. Solo para preguntar, diezmo aquí, diezmo. Por favor, no quiero trabajo, pero tiene arma y piedra. Puede trabajo, pero no quiere trabajo. Quiero para vivir con el gobierno, con el otro hombre, el otro mujer. No. Dice, hijo mío, trata de no vivir mendigando. Es mejor morir que mendiga. Es la mejor de morir. So, explico a tu pastor, es la mejor para morir que mendiga. Es lo que dice Dios. ¿Ok? Si Cristo enseñó para recoger diezmo, no. So, ¿de dónde esta doctrina satánica? Del Satán, del diablo. El diablo enseña a él. ¿Ok? Hijo mío, trata de no vivir mendigando. Es mejor morir que mendigar. Activar continuamente a la mesa de otro es existir sin vivir. Y sí, es existir sin vivir. La comida de otro solo puede ensuciarte. Debe poner enfermedad. Es lo que dice Dios. ¿Ok? Un hombre educado es instruido, no la acepta. Si tu pastor es educado, te dice, no me da diezmo, no necesito, porque después de Cristo muerte no necesita más diezmo. ¿Ok? La comida que se mendiga es dulce a la boca de un mal educado. Su pastor, su sacerdote, el papa, todos son, ¿cuál? Ya voy a leer. Dice, la comida que se mendiga es dulce a la boca de un mal educado. Son mal educados. Pero
le quemarán las entrañas. Sus entrañas le quemarán. Porque eso no importa. Ahora es para leer el libro de Mateo. ¿Ok? ¿Qué dice Dios? Y dice, ese es el libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 16 a 22. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino que va a establecer en la tierra, no en el cielo, es aquí en la tierra. ¿Quién son parte de este? Los latinos, morenos y nativos indianos que pongan en práctica los leyes, los mandamientos de Dios. Solamente un tercio, nada más. No todo el mundo, ok. Dice, mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Tiene trabajo. ¿Cuál trabajo tiene su trabajador? ¿Cuál trabajo? Son pescadores. Pescadores. En versículo 21, más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. ¿Qué hace con las redes? Para pescado. Sí, right? Ellos de igual modo son pescadores. ¿Ok? Trabajando, tiene trabajo. Jesús los llama y enseguida ellos, ¿ok? Y enseguida ellos dejaron la barca y su padre le siguieron. Necesito ponga en práctica los leyes, los mandamientos de Dios. No mentir. No mentir en el nombre de Cristo. No mentir. ¿Ok? Ese es el libro de Mateo. Ese es el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 7 a 9. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos. Cristo dice, ok, es el mandamiento. Sanen enfermos. Tu pastor no hace de no sanen enfermos. Pregunta solo diezmo. Resuciten muertos. ¿Cuántos muertos su pastor, sacerdote, el papa resuciten? ¿Cuántos? Nada. Zero. Ok. Limpian leprosos. ¿Cuántos leprosos, como se dice, limpian? Nada. Su pastor sacerdote, ¿cuánto? Pasó nada. Zero. Nada. Ok. Y echen los demonios. ¿Cuántos demonios sacan? Nada. Ok. Ustedes lo recibieron sin pagar. Sin pagar. No dice diezmo. Mentiroso. Anticristo. Pastores. Y sacerdotes. Y papas. Todo. Todo contigo. Ok. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar, denlo sin pagar, sin cobrar, ¿ok? No diezmo, no lleven oro, Cristo dice, no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje, o vestido de repuesto, no lleven bastón, ni sandía, dice, no lleven sandía no, camino sin sabato. ¿Cuántos pastores hacen eso? Nada, zero, ¿ok? Porque el que trabaja se merece el alimento. ¿Ok? Mentirosos, son mentirosos. Ese es el libro de Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Este carpintero son los gente que ponga, como se dice, roof a la casa. Cristo Padre es un carpintero. ¿Ok? José es un carpintero, pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simeón y Judas, ¿ok? El libro de Marcos, vamos a leer el libro de Marcos. Ese es el libro de Marcos, capítulo 7, 6, versículo 3. Y dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, llama a Cristo al carpintero, porque en ese tiempo Dios enseñó a nosotros, Padre, que enseño a tu hijo tu trabajo. Si el padre es pecador, el hijo será pecador. Si el padre es carpintero, hijo será carpintero. Muy simple. Si el padre es mecánico, el hijo será mecánico. Nada más. ¿Ok? ¿Ok? Preguntar diezmo mentiroso. ¿Cuál es el trabajo de Pedro? Ya voy a leer. Ese es el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 a 3. Tiempo después, Pablo dejó Atenas. Atenas es en greco. ¿Quién vive allá? Los morenos judeos. Los morenos judeos, no gringos. Los morenos judeos, que son dispersados en los 4 rincones de la esclavitud o de la cautividad de ¿quién? De Babilonia.
de Persia, de Grecia y de Roma. Escucho bien. Dice, se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Ponto es en Italia. Ese judío es un moreno vives nacido en Italia, que acababa de llegar de Italia. Ese moreno que vive, esa razón yo enseño en mi video que los morenos viven en Europa más que 1000 años. Es después que los gringos vengan y matar mucho y sacaron a muchos de ellos. El otro enviaron en diferentes lugares de la América con esclavos, no solamente de África del oeste, ¿ok? Y dice que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila. Ese es un moreno, un judío moreno, a consecuencia de un decreto del emperador. Ese es el emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar a Roma. O sea, esa de esa manera que Paul, es importante y necesario que Paul viaje para enseñar a los israelitas, los judíos, los morenos judíos que viven en Roma, Corinto, etcétera, en diferentes lugares. No hay otras naciones, ¿ok? Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio. ¿Cuál oficio? Y se dedicaban a fabricar tiendas, cocinar casa. Esa, como se dice, son masón, ¿ok? Construyendo casa. Y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Pablo no solamente mentí, Pablo no preguntaba diezmo a nada, trabajando bien con su, ¿cómo se dice? Su voz, ¿ok? No mentí, no usando el nombre de Pablo, de Cristo, para robar el dinero de los pobres gente. No le hace. Ese es el libro de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice, recuerden, ese Pablo que ha escrito a los israelitas. Dice, recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, ¿ok? Mientras les predicábamos el evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Pablo dice, yo trabajo y el otro apóstol está trabajando. No son carga para ninguno, porque sus pastores son carga a los pobres gente. ¿Por qué hace Son mentirosos, anticristo, mentiro. ¿Ok? Ese es el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 13, y ya voy a leer versículo 8 a 15. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado. Escucha ese Pablo hablar de esta manera. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Por eso es no mentir, no usando el nombre de Pablo o Cristo, no mentiroso. Pero el problema es nosotros, mi pueblo, los israelitas, los llamados morenos, latinos y nativos indianos, son muy ignorantes. No se preocupe de la palabra de Dios y de su ley. Se preocupe solamente para hacer dinero, nada más. Muy triste, qué triste. ¿Ok? Dice, tenemos por supuesto el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar, un buen modelo, un buen ejemplo. Por trabajo, todos los profetas, los apóstoles trabajando, tienen trabajo. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada. Igual que su pastor y su sacerdote no trabajan mentira para pagar edificios. ¿Cuál ley Dios dice pagar edificios? ¿Cuál ley en la Biblia? Mostráseme la ley. No existe. Esa es una tradición, una doctrina satánica. ¿Ok? Y dice, sin control ni regla y no hacen nada. Son muy ocupados a meterse en todo. A eso les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajan en paz y se ganen el pan que comen. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
hacer bien. Si yo quiero hacer bien a un hermano que ponga así en práctica y los mandamientos, ya puede hacer. Muy simple, ¿sí, verdad? Y dice, si alguien no obedece lo que se le mandamos a esta carta, señálelo y no tenga más trato con él, no tenga más trato con él para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corrijándolo como a hermano. Necesito corrijarlo, eso es importante. ¿Ok? Un poquito de escritura más, porque todos los hermanos tienen trabajo, eso es importante, porque ustedes mentirosos son mentirosos, para hacer mentira. Ese es el libro, ya voy a leer. Ese es el libro de Salmo, capítulo 7, 119, y versículo 104. Dice, tus preceptos, o a través de tus preceptos, obtengo comprensión. Por eso odio todas las formas falsas. ¿Cuáles son las formas falsas? Los pastores, los sacerdotes, el papa, que pregunta diezmo a los pobres gente. No más. Cristo muerte, no más diezmo. Finito. Hebreos 7, leer 7 y 8. Ok, no más. Y Cristo dice, no recoger nada. Él dice, hacer todo gratis. De igual modo que tú recibí gratis, hacer todo. Ok, ese es el libro de Siracida, capítulo 33, versículo 1 a 3. Y dice, la desgracia no alcanza al que teme al Señor. Si le toca una puebla, se verá libre de ella. El hombre sabio no odia la ley. El hombre sabio que tiene sabiduría no odia la ley. El que la sigue solo en apariencia es como un barco en medio de la tempestad. Un barco es en medio, es para, como se dice, para matar, destruyendo todo con un dice, el hombre inteligente que tiene la sabiduría, que ponga en práctica los leyes y los mandamientos de Dios, pone su confianza en la ley. Para él, la ley es digna de fe como una respuesta divina. Un más para finir, un más. Ese es el libro de Baruch. Ese es el libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. Ella misma, la Biblia, ella misma es el libro de los mandamientos. No dice la religión. La religión es la de Satán. Dios no enseña la religión. De ningún lugar que ustedes lean la palabra religión, es una mala traducción. Punto final. Nada más. Escuchen bien. Ella misma es el libro de los mandamientos y la ley de Dios que permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Ok? Todos los que la conservarán alcanzarán la vida. Si mí y usted, nosotros ponemos en práctica, Dios te va a llamar la vida. Pero si no le ponga, escucho, la mujer que quiere ponerse el pantalón, el hombre la vestidura de la mujer y la confusión total en la tierra, los mariposas, etcétera, como saben, escucho bien, dice, pero los que la abandonan morirán. Vuelve Jacob y abrázala, camina hacia la gloria, a la claridad de su luz. ¿Ok? Un más para finir. Ese es el libro de Eclesias. Ese es el libro de Eclesias, capítulo 12, versículo 13 a 14. Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios como teme a Dios, para ponerse en práctica los leyes, los mandamientos de Dios, nada más. ¿Cuántos leyes y mandamientos? 603. 613. Ok. Solo 3 leyes no necesito poner en práctica. La ley del sacrificio, la ley del diezmo y la ley de los sacerdotes o sacerdotes. No más. No necesito no más. Cristo cambia de todo eso. Ok. Teme a Dios y observa su mandamiento. Allí está todo para el hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, aun lo que está oculto, tanto el bien como el mal. So, hermano y hermana, muchas gracias. Todas las alabanzas se marcó a través de su hijo.